Es un tema que nos impacta como organizaciones, nos impacta como colaboradores, y es lo que sucede con la modificación y la incorporación de un capítulo en la Ley Federal del Trabajo orientado al tema de teletrabajo. Tenemos algunas cifras, y cuando hablamos de cifras, Francisco, siempre digo que en el tema de comunicación hay una frase que utilizamos y que creo que cuadra en este momento, ¿no? Y es que las cifras no mienten y la realidad nos obliga. ¿Y cuál es la realidad en este momento en temas de teletrabajo o home office? Bueno, que es un modelo que estamos prácticamente todos desarrollando, implica realizar nuestras actividades sin estar físicamente en la empresa. Previo a la pandemia, 40% de las empresas, 4 de cada 10 empresas en México, reconocía que daba este esquema como una oportunidad de flexibilidad para los empleados, y a estos, al año, prácticamente el año de estar en confinamiento, alrededor del 70% de las empresas, poco más de 70%, dicen que es un modelo que han incorporado, en el que quieren quedarse. Y fíjense que aquí hay un tema importante, y quizá por aquí vamos a arrancar, Francisco, que es los desafíos de realizar una dinámica de esta naturaleza, porque 2 de cada 10 empresas en el país reconoce que pues llegaron a un tema de trabajo remoto como mejor se pudo y en el escenario con las herramientas que mejor se pudo, pero no estaban 100% listos. Entonces, ante estas cifras, llega la modificación a la Ley Federal del Trabajo con una definición de teletrabajo, pero también ahora con desafíos para las empresas y con un cambio de dinámica. En ese sentido, déjame preguntarte, Francisco, y quizá ya para abrir la charla, ¿cuáles son las implicaciones que tiene esta modificación en la Ley Federal del Trabajo? Y quizá una de las preguntas que tú escuchas con mayor frecuencia es si es un cambio que atañe a todas las empresas, que obliga a todas las empresas, o si puede haber una excepción porque soy una empresa con pocos colaboradores. Cuéntanos de esto mientras vemos en pantalla pues un dato relacionado con cómo continuarán las empresas con este esquema como consecuencia de la pandemia por COVID. Claro que sí, Ivonne, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Pues como bien dices, no puedo estar más de acuerdo en que era algo necesario, evidentemente algo que habíamos estado relegando por varios años, el tema del reconocimiento legislativo propiamente de una figura que se venía dando cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Los cambios básicamente que implican a nivel legal y luego ya a nivel práctico es la introducción de un nuevo capítulo, totalmente nuevo, que se refiere al teletrabajo y con una definición, como bien lo comentas, partiendo de la base de que hay una relación de subordinación, una relación de empleo que está remunerada, o sea, hay el pago de un salario, y que estas actividades efectivamente se desarrollan en un lugar distinto al centro de trabajo del patrón, ya sea en el domicilio de la persona, del empleado, o en otro que él mismo elija o ella misma elija, ¿no? Se realiza utilizando las tecnologías de la información o de la comunicación, según lo que dice, y necesariamente tiene que desempeñarse en un porcentaje mayor al 40% del tiempo laborable. No dice si es semanal o es mensual, creo que esos serían como los dos estándares que se utilizarían. Para efectos prácticos es más de 2 días, entiéndase 3, a la semana en una jornada de 5, ¿no? Y finalmente establece que no es algo que sea ocasional o esporádico, no te dice que es ni ocasional ni esporádico, pero podríamos entender que es 40% o menos en una interpretación integral y sistemática de lo que viene diciendo. La ley como tal, como la mayoría de las disposiciones en la Ley Federal del Trabajo, no hace una distinción respecto a si le aplica a las empresas grandes, medianas o pequeñas, y si hay excepciones como tal. Lo que te dice nada más es que aplica cuando el trabajo se desempeña en un porcentaje mayor al 40%. Y en este sentido, pues la conclusión lógica sería que si tú eres una pyme, pero sí tienes gente trabajando más del 40% de sus hogares, pues estas disposiciones sí te serían aplicables, vinculantes, en consecuencia. Algo importante, Francisco, y a propósito de este porcentaje en trabajo que mencionas, pues es que también
nos estamos preguntando, y es una pregunta que yo escucho también pues en el día a día, desde que quedó establecida esta modificación en el Diario Oficial de la Federación, y es, parece obvio, pero ¿arrancamos ya? Es decir, necesitamos ya pensar como organizaciones en los cambios que vamos a tener que generar y cómo arrancamos, ¿no? Cómo empezamos con estas cuestiones de visualizar pagos, que en este caso vamos a hablar más adelante del apoyo en un tema proporcional y de apoyo en temas de equipos, ¿no? Y de otros servicios para realizar nuestro trabajo, pero arrancamos ya y cómo lo hacemos. Tenemos que hacer cambios en contratos, tenemos que hacer cambios como recursos humanos. ¿Qué es lo que continúa o cómo arrancamos con esto, Francisco? Tienes toda la razón. Efectivamente, esa fue la pregunta más recurrente en los días siguientes al 11 de enero, que fue cuando se publicó en el diario. A pesar de que esto ya sabíamos desde el 9 de diciembre que lo habían aprobado, no estaba publicado. Hasta el momento que se publica y ahora sí ya es ley, pues la pregunta más recurrente por parte de las empresas es, ¿ya me aplica, no me aplica? Y había muchos argumentos en el sentido de que, bueno, pues esto pudiera interpretarse como algo esporádico porque es un tema de fuerza mayor, yo no lo estoy pactando, no está por escrito, yo no quería mandar a la gente a su casa, pero está ahí por un tema sanitario, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue que nos dimos a la tarea de hacer un análisis integral del proceso legislativo que para esto había empezado en octubre del 2018 y llegando hasta la conclusión en diciembre del 2020 con la aprobación y en enero del 2021 con la publicación. Y cuando uno va viendo cómo fue evolucionando la redacción y las minutas y los argumentos que fueron dando los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para aprobarlo, pues creo que la conclusión es clara, que esto sí aplica durante la pandemia y aplica a partir del 12 de enero de 2021, que fue cuando entró en vigor, es decir, un día después de su publicación. En este mismo sentido, les podemos compartir que hemos participado en pláticas con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a pregunta expresa respecto de aplicabilidad o no aplicabilidad, la respuesta es que si bien es cierto que esta reforma no solo se hizo para la pandemia, sino que se va a quedar, independientemente de cuándo concluya la pandemia, sí resulta aplicable durante el tiempo que estemos en emergencia sanitaria, como llevamos desde el 30 de marzo, y en consecuencia se tienen que respetar ciertos mínimos, aunque haya algunas excepciones. Las excepciones realmente son temas de forma. No se tiene que acordar entre las partes porque hay un tema de fuerza mayor de la emergencia sanitaria y no se tendría necesariamente que formalizar por escrito. Fuera de eso, lo demás sí aplica, que son las obligaciones especiales que ahorita vamos a ver. Así es, Francisco. Quisiera subrayar una parte de lo que mencionas en el sentido de cómo empieza esta revisión en el 2018. Bueno, pues comentando que no estamos ante un tema, digamos, relativamente nuevo, ¿no? Esto es algo que también queremos recordarle a las personas que nos están escuchando. Se venía haciendo una revisión de este esquema de teletrabajo. Quizá, Francisco, no sé, lo que podemos decir es que llega casi corriendo la aprobación en el Diario Oficial de la Federación. Llega rápido porque tenemos ya varios meses de estar trabajando bajo esta línea, pero no es un tema nuevo, es un tema que ha sido explorado por las organizaciones. Hay un dato que quiero compartirles, que esto lo vemos en materia de investigación y lo he visto también platicando con empresas. De este 40% o poco más de 40% de empresas que decían hacer teletrabajo previo a la pandemia, porque algunas cifras casi nos hablan de un 60%, estaban preocupadas en estos temas, pero particularmente en el asunto de cuál es la herramienta, el equipo tecnológico del que voy a dotar a mis colaboradores y quizá un poco más allá, cómo los voy a capacitar para que entiendan pues cómo hacer buen uso de la información, de las herramientas, que poder evitar algún problema como un hackeo, en fin. En esto se concentraba la capacitación. Ahora, con esto que nos dice la ley, hay cambios importantes como es no solo la capacitación, sino tiene que haber una desconexión digital
y tiene que haber también un apoyo en servicios para los trabajadores. La pregunta para esto y dando este contexto, Francisco, es, ¿nos puedes reiterar, enumerar cuáles son las nuevas acciones a las que te obliga la ley y quizá mencionar, pues, cómo podemos arrancar con este tema de la desconexión y del pago de los servicios? Sí, totalmente, con todo gusto. Básicamente yo creo que lo dividiría en tres grandes rubros. El primero es el tema del equipo, bienes, o, materiales, cosas que se necesitan, equipo, herramientas. Luego es el tema de los servicios, que estamos hablando de electricidad e internet. Y luego el tema de los derechos, que básicamente yo los pondría en tres. Uno es el que acabas de mencionar, que es el derecho a la desconexión, el derecho a la reversibilidad y el derecho a la intimidad. Esos son, digamos, que los tres que menciona dentro de la reforma en diversos artículos se van desprendiendo. La parte del equipo, pues, realmente las herramientas o lo que se requiere para poder desempeñar el teletrabajo, pues estamos hablando de aquellos instrumentos o aquellos dispositivos que son esenciales para poder desarrollar el trabajo de que se trate. No siempre serán los mismos para todos. Y aquí la ley lo que hizo fue poner un cómo, que podemos interpretarlo como un, por ejemplo, y habla de algo que es hasta cierto punto obvio, que es el equipo de cómputo. Ese creo que todos estaremos de acuerdo en que se requiere. Luego menciona sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Aquí vale la pena hacer un paréntesis, porque el tema de las sillas ergonómicas, que ha sido pues muy discutido, también el criterio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualmente es que ese requerimiento no es obligatorio al día de hoy, porque ellos relacionan digamos, ese enunciado o esa mención de las sillas ergonómicas con las disposiciones que tienen que ver con la norma oficial mexicana, que vendrá, que tienen un plazo de 18 meses, un año y medio, para emitirla en materia de seguridad y salud en el teletrabajo. Entonces están relacionadas. A pregunta expresa nuevamente a las autoridades de la Secretaría del Trabajo sobre si las sillas ergonómicas se tienen que entregar ya o no. La respuesta fue que no, que eso tendría que ser vinculante o obligatorio hasta que salga la NOM, bajo esta interpretación de que se trata de un tema de ergonomía y que la NOM necesariamente va a tratar temas de ergonomía en el teletrabajo, ¿no? Más allá de otros temas como riesgos psicosociales y demás. Esa, digamos, que es la primera parte. La segunda parte, que es el tema de los servicios, la ley establece que son los costos asociados, es lo que el patrón tiene que ayudar a los trabajadores, a los empleados, a sobrellevarlos. Y ahí habla del costo de telecomunicaciones, pues, otra manera de decir internet, y del costo proporcional de electricidad. Nuevamente, a pregunta expresa dentro de un foro en el que tuvimos la oportunidad de participar, la interpretación de la autoridad es que ambos son proporcionales, a pesar de que únicamente diga proporcional en la parte de electricidad y no de telecomunicaciones. También lo que les podemos compartir es que en ese mismo foro fueron muy enfáticos en que esta parte de la ley es algo que se puede acordar entre las partes. Si bien es cierto que menciona en algún punto que los trabajadores tienen que entregar a las empresas los documentos que acrediten los costos en los que están incurriendo, también lo que nos hizo saber fue que se puede pactar, siempre y cuando sea algo razonable, para efectos de estos dos costos en un tema proporcional. Es decir, no todos el costo de la electricidad lo tiene que asumir el patrón de la casa, ni tampoco el costo integral del internet. Francisco, bueno, y voy a aprovechar, quizás si nos lo permite esta oportunidad, pues recordarle a la audiencia que se está conectando y que está con nosotros, que vamos a tener unos minutos para platicar sobre algunas inquietudes que se tengan, entonces invitarlos a que se haga a través del chat. Y dando seguimiento a esto que estamos platicando, una pregunta me parece frecuente, quizá puede ser una pregunta que está asociada a que hemos estado recibiendo muchos mensajes en los medios de comunicación. Entonces, en algún momento lees una nota que te refiere
algo muy concreto sobre este tema de pagos de servicios y luego hay algún cambio, ¿no? Leía yo hace poco, por ejemplo, una nota que decía, las empresas pueden arrancar con un apoyo de entre 300 y 500 pesos para pagos de servicios. Esto fue algún comentario que se pudo haber hecho, ¿no? En los medios a través de alguna fuente que hizo un estimado, pero tú hablabas de esa parte proporcional. La pregunta en concreto en este caso es, ¿cómo definimos esa parte proporcional? Y luego, ¿cómo vamos a dar un seguimiento pues a estos recursos que entregamos a los colaboradores? Porque, según recuerdo, también se establece en la ley que hay una disposición para que el empleado pues haga un uso adecuado de ese dinero, de ese equipo que estamos dando. Entonces, aquí sí creo que es el corazón, nos va a dar en un algo muy del día a día para ver cómo vamos a trabajar esto de manera mensual. Y bueno, ¿cuál es tu comentario o lo que ustedes visualizan, intuyen al respecto? Claro. Desafortunado o afortunadamente, la ley no establece como tal un mecanismo o una fórmula para sacar la proporcionalidad, no lo establece como tal. Hay algunas empresas que se han dado la tarea de sacar, digamos, el costo de los watts que consume un equipo de cómputo conectado durante 8 horas diarias, durante 5 días a la semana, etcétera, y con eso llegar a un tema proporcional. Me parece totalmente razonable, aunque poco práctico. La realidad es que muchas empresas pues, creo que van a batallar. Otras tantas están haciendo promedios entre la gente que tienen contratada, los 50, 100, 200 empleados que tienen, respecto a cuáles son los costos en los que incurren de manera mensual, y sobre ese el promedio se está cubriendo. Ese rango que mencionas de 300 a 500 pesos me suena bastante razonable porque ha sido algo que se está repitiendo en los foros y que hemos visto también en algunas organizaciones o asociaciones de patrones, de empresas, que son los rangos que se están estableciendo. Hay algunos otros que en algunos foros han mencionado que me parecen un poquito bajos, de 150 pesos, nada más por la electricidad pendiente del internet. Que bueno, si le sumas el internet más los 150, pues más o menos andaremos en el rango, ¿no? Respecto a este tema de los servicios, cómo dar seguimiento, pues realmente digamos que hay dos perspectivas. Una es el tema de cumplimiento, o sea, las empresas tienen que documentar o formalizar o tener alguna forma de acreditar que están cumpliendo con esto, y una de las vías más fáciles pues es a través de los FDIs, de los recibos electrónicos que se están emitiendo, poniéndole la etiqueta que corresponda, es decir, no metiéndolo dentro del salario o del sueldo porque se va a confundir y va a generar distorsiones, sino como un concepto o un bracket por separado. En el tema de los bienes, que estamos hablando del equipo, ahí tienes toda la razón porque en diversas secciones hace mención, primero, a que las empresas tienen la obligación de llevar el registro. Luego, que los trabajadores tienen la obligación de cuidar los equipos. Y luego que los inspectores, las autoridades, tienen la obligación de verificar que las empresas hayan hecho el registro. Ahí pues, me hace un poco un sinsentido porque pues quien se termina afectando de no llevar el registro de los bienes pues, es la propia empresa. No tendrías manera de acreditar que sí le entregaste el equipo de cómputo o la impresora o la computadora de escritorio, ¿no? Se me hace un poco sin sentido, pero así está establecido. Para tal efecto, pues lo más sencillo es a través de cartas responsivas o dentro del convenio en el cual se establezca esta modalidad de trabajo, dejar una sección en la cual se describan cuáles son los insumos o los equipos que se están entregando para poder desarrollar el teletrabajo desde el hogar. Francisco, me estoy pensando, mientras te escucho, creo que es un ejercicio que estamos haciendo todos los que estamos aquí conectados, que puede ser un poco complejo, ¿no? Meternos en esta línea de poder definir exactamente esa proporción. Me imagino una empresa que hoy está preocupada por continuar su operación, como seguramente pasa con muchas de las organizaciones y sus representantes que hoy están conectados, y que también tienen que mejorar el liderazgo, la comunicación, la cultura y todo esto. Y aparte, estar haciendo un sondeo de cuánto gastas en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Me lo imagino esto como un escenario un poco complejo. Sin duda vamos a tener que movernos en estos temas. Y asociando estos cálculos, estas estimaciones, pues yo te quiero preguntar,
Se habla de una desconexión digital de este pago y lo que nos podemos imaginar es que de no cumplirse, pues vendrá una sanción. O idealmente tendría que venir una sanción por ese incumplimiento. Cabe recordar, por cierto, que la desconexión digital pues no es un tema tampoco del todo nuevo, está establecido en la ley que tiene que haber jornadas mínimas de trabajo con periodos de descanso, pero hoy pues lo entendemos en otro contexto en donde prácticamente estamos viviendo en muchos casos conectados 24/7. Entonces, ¿qué pasa, Francisco, si por ahí de repente en la empresa no se respeta eso, no podemos romper con ese tema o no he podido transferirte al mes lo correspondiente al servicio? ¿Cómo está el tema de sanción por incumplimiento? ¿Está ya establecido? ¿Y quién dará seguimiento a esto? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. El tema del derecho a la desconexión, totalmente de acuerdo, no es nuevo. Lo que hicieron es ponerle un adjetivo, pero está dentro de un marco un poquito más general, que es jornadas, jornadas máximas, jornadas legales, ¿no? En este sentido, precisamente la ley te dice que el derecho a la desconexión es al término de la jornada laboral. Es decir, cuando terminaste, terminaste. No implica que no puedas recibir correos, implica que no tienes que contestarlos o no tienes que tomar videollamadas o videoconferencias fuera de tu horario. Ahora, en el tema de las sanciones, la reforma como tal, a diferencia de otras secciones, no estableció una sanción específica, pero la Ley Federal del Trabajo ya prevé esta situación y la resuelve, diciendo que cuando no haya una sanción específica, como lo hay en algunas otras disposiciones particulares, se va a la norma general. Y esa norma general te establece que la sanción, que básicamente son multas, pueden ir de 50 a 5,000 veces la UMA, dependiendo de un montón de variables, como la gravedad, cuánta gente está afectada, si hay reincidencia o no hay reincidencia y demás. Entonces estamos hablando que la sanción económica pues va de los 4,400 pesos más o menos a 448,000 pesos más o menos, considerando el valor de la UMA que va a entrar ahorita ya el lunes, ya estamos a 1 de febrero, y que se va a actualizar a un poquito menos de 90 pesos, ¿no? 89 y fracción. Entonces, esa sería, digamos, que la sanción económica. El tema con las sanciones de esta naturaleza es que no son automáticas. Para que estas sanciones ocurran, tiene que haber necesariamente una inspección por parte de la Secretaría y dentro de la inspección se tiene que encontrar alguna infracción a alguna de las disposiciones, de tal forma que eventualmente derive en una resolución que se emita y te sancionen. Cuando digo secretaría me refiero tanto a la federal o al homólogo local, ya sea de la Ciudad de México o de cualquier otro estado. Pero como podemos ver, pues no es algo en automático. Tiene que haber un procedimiento que se tendría que seguir para que derive en esa sanción. Francisco, hablando de este tema de números, y que bueno, retomo lo que mencionas, como una referencia, una guía, que es remitirnos a lo que establece la ley federal en cuanto a sanciones, ¿no? Aún más, yo creo que hay por ahí algunos datos que ya tenemos de referencia. Recuerdo que también cuando se estableció la norma 035, nos hablaban, ¿no?, de un tema de sanciones. Esto pues dependiendo del tamaño de la empresa, número de colaboradores, y quizá no perder de vista esto, aunque en la práctica iremos viendo cómo se resuelve ese tema de la sanción. Asociado a ese tema de dinero, creo que otra gran preocupación para las organizaciones es deducción en los pagos, ¿no?, de servicios. Digo, de alguna manera no lo imaginamos esto como un gasto, como un gravable que perjudique, sino que las empresas pudieran deducir ese pago. No sé si la figura es hacerlo considerando el tema del IVA, pero por favor, oriéntanos cómo las empresas pues, van a poder hacer y si pueden hacer deducible el pago de estos servicios. Claro. Ahí yo creo que hubo un error dentro del proceso legislativo porque únicamente modificaron la Ley Federal del Trabajo y no modificaron ni la Ley del Seguro Social ni la Ley del ISR. Entonces, digamos que quedó ahí un tema un poquito desconectado, en particular con los servicios. En el tema de los bienes o del equipo no es tan problemático
porque típicamente pues lo que sucede es que esos bienes los adquiere la compañía, la empresa, ya sea que los compre o los arriende, pero pues salen a nombre de la empresa. Y entonces pues son, como cualquier otro equipo, pues son deducibles. Eso es herramienta. Entonces cuando se entrega, lo que se entrega es el uso, no se entrega la propiedad de este equipo, y como tal pues no tiene un efecto ni sobre los ingresos de los empleados, ni tampoco para efectos de salario integrado, ni para efectos tampoco fiscales. Digamos que pasa limpio y se regresa limpio. Pero en el tema de los servicios, ahí es donde eso creo que quedó un poquito en el limbo, porque el tema de los servicios, para que fuera, digamos que deducible, si lo pagara la empresa de manera directa, pues tendría que salir el recibo a nombre de la empresa, lo cual pues todos sabemos que es un absurdo, o sería muy complicado el estar celebrando contratos con CFE o con cualquier proveedor de Internet si ya está el servicio en los hogares y está a nombre de la persona, del empleado, de la persona física, ¿no? Entonces ahí lo que se está visualizando hasta el momento es que si eso se paga dentro del CFDI, dentro de la nómina, ese monto sí va a ser deducible, pero tiene dos efectos. El primero es que al ser un ingreso, pues tendremos que quitarle el impuesto. Entonces, pues de los 300 pesos que se paguen, no recibirá 300 el empleado, sino que recibirá 260. El resto se fue a impuestos que se le van a entregar al SAT. Y el segundo efecto es, pues, que si no está expresamente excluido como integrante del salario, pues entonces estaría integrando también, tanto para efectos del salario base de cotización en el IMSS, como para efectos de un salario base, de un salario integrado en un tema indemnizatorio, ¿no? Evidentemente, si la persona ya está topada en el IMSS a 25 UMAS, pues no le va a afectar. Pero si no está topada y gana menos, pues entonces sí sería un pequeño costo adicional para la empresa, aparte de tenerle que pagar a los empleados el monto, también tendrá que pagar un poquito más de cuotas de seguridad social al seguro social. Entonces, sí trae un efecto, ¿no? Lo bueno de esto, pues, es que es deducible. Desde un punto de vista de contable, va a ser deducible para la empresa. Ahora bien, en el tema de reembolsos, pues el reembolso en principio también implicaría que el recibo salga a nombre de la empresa, y típicamente un reembolso pues es al 100%. De tal forma que si el costo es 500, pues se reembolsan 500. No se hacen reembolsos parciales, no es una práctica común. Entonces, con base en esto, lo que hasta el momento hemos estado analizando es esta forma, porque digamos que tiene un beneficio de la deducibilidad. Sí es importante hacer notar que la Secretaría del Trabajo está en comunicación tanto con funcionarios del IMSS como con funcionarios del SAT para tratar de regularizar esta situación. A lo mejor no va a ser en términos de una reforma legislativa, va a ser en términos de alguna miscelánea por parte del SAT o de alguna resolución del Consejo Técnico del IMSS, pero sí van a tratar de, digamos, homologar, porque es claro que esto no es un pago por tu trabajo, es un pago para tu trabajo. Y esa es toda la diferencia. Así es, Francisco. Mira, sin duda por cada punto que estamos comentando, pues podrían venir algunas preguntas adicionales. Justo una de las preguntas que tenía yo para ti es si podía darse pagos parciales. Ya nos comentas que, bueno, no opera de esa manera, pero lo que me gustaría es ya en corto ir dando paso a las preguntas que tenemos, porque tenemos muchas preguntas por parte de la audiencia. A mí me gustaría quedarme nada más con preguntarte algo más relacionado con esto, ¿no? Y es que, de alguna manera, estos cambios que se van a presentar, digamos, abordados con anterioridad, pues hubo muchos tipos de recomendaciones, ¿no? Una de las recomendaciones en este sentido realizados por institutos, por gente que está involucrada en el tema del capital humano en cuestiones de teletrabajo, es que las empresas no pierdan de vista la cobertura o el pago de algo tan indispensable como es la seguridad social,
¿no? Entonces, yo quiero cerrar quizá preguntándote esto porque había muchas disposiciones orientadas a trabajo igual, salario igual, la persona que teletrabaja necesita tener los mismos derechos en prestaciones, en salario, ¿no? La ley del teletrabajo, por cierto, no es reversible, pero sí puede ser reversible el contrato que establezcamos con nuestros colaboradores en términos de regresar a otro esquema. Entonces, para cerrar, y porque ya me extendí en esto un poco, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a seguridad social? Y pues cómo vamos o cómo nos vamos a poder apoyar, porque esta es una ley que se va modificando, que va a haber un cambio, que no va sola, que va con misceláneas. ¿Con quién nos podemos apoyar para que en el momento de tener una problemática, alguna duda como colaborador o como empresa, pues tengamos una respuesta un poco más inmediata quizá que la de la institución que en este caso está a cargo, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y bueno, locales, globales, ¿con quién nos podemos apoyar? Claro. Sí, totalmente. Yo lo pondría de manera muy sencilla. En el tema de seguridad social hay que entender, y creo que esto está diseñado hacia el futuro, porque ahorita pues creo que la mayoría venimos de trabajo presencial y nos fuimos a teletrabajo, y en ese sentido pues seguimos dados de alta. O sea, no ha cambiado la situación en el IMSS, pero está más diseñado a futuro porque va a haber un momento en que de origen se va a contratar a personas para estar teletrabajando. Y entonces lo que se está estableciendo pues es que evidentemente tienes que darlos de alta como trabajadores como darías de alta a cualquier otro trabajador presencial, evidentemente. Sí hay una mención que creo que aquí se brincaron un poquito porque no es parte de la Ley Federal del Trabajo, sería de la Ley del Seguro Social, porque te dice que tiene que haber una modalidad de teletrabajo dentro del régimen obligatorio. Eso el día de hoy no existe. Como tal no hay un bracket o una categoría que te dice, oye, pues esto no es trabajador presencial, es teletrabajador, realmente es trabajador o no trabajador, ¿no? Entonces, creo que ahí se brincaron un poquito, pero el punto creo que está claro y es necesariamente tienes que inscribirlos como inscribirías a cualquier otro trabajador que tuvieras presencial. En ese sentido, sí es verdad que hay muchas disposiciones que digo, no da el tiempo para desmenuzarlas, pero una de ellas, por ejemplo, es que tiene que observarse una perspectiva de género para conciliar la vida personal y la disponibilidad conforme a la jornada laboral. Entonces, eso tiene que ver mucho con mujeres trabajadoras. Es decir, que puedan conciliar, digo, no es exclusivo, porque creo que también los empleados masculinos también tendrían que tener esa conciliación entre el trabajo y la vida personal, pero sí está muy enfocado a un tema de perspectiva de género como tal, ¿no? Que es permitir que trabajes, pero al mismo tiempo pues, se realice como persona en lo que decida hacer, ¿no? Entonces, sí hay ciertos temas que efectivamente se van a ir desarrollando, ya sea a través de resoluciones por parte de las autoridades y también a través de precedentes que se vayan emitiendo. Esto es nuevo, pero eventualmente pues llegará a temas de conflicto en algún punto de la vida y habrá interpretaciones que se van a ir haciendo por parte de los tribunales. Ahora bien, ¿con quién acercarse con esto, ¿no? Pues digo, hay evidentemente muchas autoridades, las que ya mencioné, del trabajo, seguridad social y impuestos en temas del SAT, pero creo que también tendríamos que empezar por un tema interno, ¿no? O sea, al final de cuentas, tendría que haber una estrategia de comunicación interna a través de capital humano o de recursos humanos que vaya tratando de despejar las dudas que los colaboradores pudieran llegar a tener, que seguramente son muchas, porque como bien dijiste, hay muchas notas que uno se topa en los periódicos, inclusive periódicos muy serios, que no reflejan bien lo que está dicho ni lo que los funcionarios dijeron en los mismos foros que les platico, ¿no? Inclusive reflejan totalmente lo opuesto. Y es un tema pues serio porque al final de cuentas se genera desinformación y esa desinformación genera pues confusiones o conflictos. Muy bien, Francisco, pues si me permites, pues yo voy a ceder el micrófono a la audiencia, en este caso leyendo, compartiendo algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar, porque son varios los comentarios y las preguntas, pero bueno, voy a aprovechar, porque sé que esta es una dinámica de México Puede, voy a aprovechar para comentar que esta actividad, esta sesión, la pueden consultar posteriormente e ir quizá
ahí con más detalle, escuchando los comentarios que nos ha dado Francisco, y también, pues bueno, si hay algunas dudas posteriores, pues podemos estar en reconocimiento y en recibir esos comentarios. Bien, primer pregunta, Francisco, es: según la Ley Federal del Trabajo, ante el estado de contingencia sanitaria que se vive, no aplica esta reforma porque no existen las condiciones para que se dé. ¿Debemos tomar medidas a pesar de esta situación? Sí, creo que ahí estaría en desacuerdo con la premisa. La Ley Federal del Trabajo te establece que en caso de fuerza mayor, que sería lo que estamos, no tiene que ser por escrito ni voluntario, pero no te dice que el resto de las disposiciones no apliquen. Entonces, más bien, la ley creo que no lo dice expresamente o por lo claro, desafortunadamente, pero haciendo una interpretación completa y correcta del proceso legislativo y el resultado final, más allá del tema de los criterios de las autoridades, sí aplica, y entonces sí tenemos que tomar medidas. Tenemos que cumplir con los mínimos que comentábamos, ¿no? de los servicios, de los equipos y de los derechos de desconexión, el respetar la reversibilidad cuando lo permita el semáforo y el derecho a la intimidad. Eso tenemos que respetarlo sí o sí. En ese sentido, pues sí sería conveniente el ir documentando el cumplimiento, aunque la ley no lo exija en este momento, porque en algún punto, pues si hay un tema de interpretación o de controversia, pues siempre es mejor tener algún instrumento que nos permita a las partes, tanto a la empresa como a los empleados, pues conciliar, digamos, que lo que en realidad sucedió, ¿no? Muy interesante esto que mencionas, Francisco, porque es cierto que cuando se hace esta publicación, como sucede con toda ley, viene en cascada interpretaciones y ajustes que tiene que haber, pero una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, nosotros contemos en términos coloquiales con que si esto se publica el lunes, el martes tenemos que estar tomando medidas acorde a lo que se está estableciendo en este documento. Otra pregunta es, ¿esta reforma aplica para quienes están contratados para trabajar en oficina, pero que por contingencia están trabajando en casa? Fíjate, una pregunta que pudiera parecer evidente o hasta, perdónenme la expresión, tricky, ¿no? Tramposa. Sí. Tramposa porque quiere decir, bueno, ¿en qué condición unos, en qué condición otros? Entonces, ¿cuál es el comentario sobre esta pregunta, Francisco? Claro, es una pregunta muy válida y muy valiosa porque sí, efectivamente, la mayoría de los empleados no contrataron a la gente para que estén en casa, los contrataron para estar de manera presencial, como estábamos todos acostumbrados a trabajar hasta febrero del año pasado, pero la realidad es que la premisa realmente es dónde están hoy y cómo están trabajando hoy. La situación cambió y precisamente por eso la propia reforma prevé la fuerza mayor, que es la situación en la que estamos. Entonces, sí les aplica, las disposiciones que acabamos de comentar, sí les aplican a la gente que está hoy en día haciendo teletrabajo, aunque no haya sido la intención de las partes. Es decir, aunque no hayamos pactado de origen que así íbamos a estar desarrollando el trabajo. La realidad es que si se excede el 40%, que yo asumo que en la mayoría de los estados en rojo, pues se excede, estamos prácticamente al 100%, sí, sería aplicable esto. Va muy de la mano con la otra pregunta. Así es, Francisco. Fíjate que otra pregunta valiosa, y todos los comentarios que estamos recibiendo y preguntas muy valiosas, esta en concreta enfocada al tema legal, y nos preguntan, ¿qué definición hay acerca de las inspecciones en casa para los colaboradores? Entiendo en particular cómo va a proceder este tema de las inspecciones. Claro, esta es una muy buena pregunta y la respuesta corta es, la definición es que no va a haber ninguna inspección en casa de los colaboradores por parte de la autoridad. Los que van a recibir las inspecciones, como siempre, van a ser los patrones en los centros de trabajo. De ahí mi comentario que sí es útil tener alguna especie de documento que haga notar el cumplimiento de estas disposiciones, porque no van a ir las inspecciones a cada una de nuestras casas, sino que van a ir a la oficina o a la planta o a la maquiladora o lo que estemos hablando, y entonces ahí se va a hacer la inspección respecto al cumplimiento. Ojo, que las inspecciones nunca son para ver si el trabajador cumple, es para ver si el patrón cumple. Entonces, con base en eso, no. Y si la pregunta, nada más para abarcar la interpretación, va en el sentido de supervisar.
eso sí está definido y lo que te dice es que efectivamente se pueden usar cámaras y micrófonos, pero no de manera permanente. Es decir, tú no puedes estar inspeccionando, si por ahí va la pregunta, todo el tiempo a la gente en el teletrabajo. Únicamente durante el tiempo que estemos, ya sea si es una videoconferencia o algo para rebotar ideas o lo que sea, a menos que la naturaleza lo requiera, y estoy pensando a lo mejor en un maestro. Pues un maestro creo que sí tendría que tener su cámara, porque si no se pierde un poquito la conexión con los alumnos, ¿no? Pero fuera de eso, pues no se requiere. Permíteme ligar, Francisco, esto que nos estás comentando con una pregunta más que hay, porque está en esta relación, pero quizá para que nos sirva para matizar el comentario. Legalmente, y aquí no lo comparten entrecomillado para ver si hay alguna recomendación muy puntual o una sugerencia que vean cómo podemos irnos moviendo, porque hay que recordar que en este caso también es importante la naturaleza de las actividades profesionales que estamos haciendo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué se recomienda para tener esos controles de asistencia? Creo que una preocupación es que desde la perspectiva legal en algún momento se pudiera decir, tú no estás cumpliendo con lo pactado en este esquema de teletrabajo y entonces yo te apoyo, no te apoyo, pago esto, no lo hago. Entonces, ¿cuál es tu recomendación? ¿O qué peso quizá podría yo poner en esta pregunta que tendrá hacer esos controles para proceder de alguna manera legal? Claro. Pues hay ciertos software ya muy especializados que permiten el llevar, digamos, un control de la gente que está trabajando de manera remota. Evidentemente, pues esto implica un costo adicional. Y fuera de eso, pues sí poner las reglas claras desde un principio, ¿no? Si en alguna ocasión, o sea, de manera aislada, se requiere tomar una llamada o participar en una conferencia o contestar un correo fuera de horas, pues no siento que sería un tema o sea, que amerite una sanción por violaciones. Pero si de manera frecuente y más que frecuente, de manera permanente, se está en estas situaciones donde constantemente se piden videoconferencias a las 10:30 de la noche porque resulta que, no sé, el corporativo está en otro país o lo que sea, y eso ya no es parte de tu jornada, pero pues, estamos en casa, ¿no? Entonces se nos hace fácil, pues creo que ahí sí estamos detonando responsabilidades y posibles sanciones por incumplimiento. Entonces, la ley no refiere a esto, pero como decías tú, y bueno, nos vamos a los generales. O sea, tenemos este marco normativo dentro de un marco normativo más grande, que son las jornadas, ¿no? Entonces sí tenemos que respetarlas, y en ese sentido pues, siempre es importante establecerlo así desde un principio, y para eso pues los convenios que venimos mencionando, en los cuales se refleje, por ejemplo, que durante el tiempo que la gente esté en teletrabajo, se estará respetando la misma jornada que venías desempeñando de manera presencial, que quede en blanco y negro para que no haya lugar a interpretaciones, ¿no? Así es, importante subrayar que queden en blanco y negro los acuerdos que van a tener que quedar definidos dentro o puntos dentro de un contrato para que no se preste una interpretación. Tenemos más preguntas, Francisco. Yo solo aprovecho para dar un comentario, quizá una pausa sobre lo que comentabas de las plataformas. Nos parece, sin duda alguna, esto en una perspectiva de unión a la parte legal, pero lo que vemos desde la perspectiva de capital humano, que este puede ser un momento interesante, pues justo para apalancarnos de algunas herramientas tecnológicas y poder tener digamos, una radiografía, un estatus de lo que está pasando en nuestras empresas, pues no solo en términos de cuestión de asistencia, sino también en términos de cómo está la motivación del empleado, cómo está llegando a los resultados, ¿no? Un poco más tardado, un poco menos tardado, cómo está alineando el trabajo con el tema de nuestro propósito de empresa, motivaciones, compromiso, satisfacción, es decir, todo aquello que de alguna manera venimos haciendo o muy formal o de manera por ahí eventual en las empresas que tiene que ver con las encuestas de clima y tal. Hoy todo esto pues lo podemos medir ver en una plataforma que, ojo, no necesariamente son plataformas muy caras, si lo queremos ver desde la perspectiva económica, pero lo que sí es hacer ese cambio en la empresa, en el liderazgo de decir, pues me voy a animar a medir un poco más, a evaluar y a medir un poco más
qué es lo que está pasando en mi empresa. ¿De qué nos sirve esto, Francisco? Y no sé si tú coincidas en esta parte, pero bueno, yo creo que tener siempre un mapa de dónde estamos parados con los empleados en términos de las horas que están trabajando, cómo están trabajando, qué les preocupa, qué nos les preocupa, pues nos permite tomar otro tipo de decisiones para ver cómo hacemos inclusive las cuentas de lo que vamos a pagar y cómo y en qué tiempo hacemos esto y lo otro, y nos permite hacer un cambio en cuanto a qué necesitamos ir modificando ya. Tenemos una norma 35 orientada a evitar factores de estrés o de cuestiones psicoemocionales en los trabajadores. Tenemos ahora la ley del teletrabajo, tenemos un tema de subcontratación. O sea, no vamos a estar exentos de que tengamos que echar una mirada a las empresas para ver qué es lo que está pasando y cómo podemos hacer ciertas modificaciones. Así que por ahí, pues hay varias plataformas que nos ayudan a tener ese mapa y a ver cómo podemos movernos en términos de números y de pagos. Bien, siguiente pregunta, Francisco. En el caso de personal contratado por outsourcing, esquema de subcontratación, ¿cómo aplica esta reforma? Sí, antes de entrar a la pregunta, nada más quiero redondear algo porque creo que tocaste un punto muy sensible y es el tema de la NOM 035. Ya hubo por ahí un anuncio de que las preguntas que vienen en las guías se van a actualizar precisamente para reflejar el tema del teletrabajo. Y eso pues va de la mano de la NOM que va a salir, con temas de riesgos psicosociales estando en casa, ¿no? Que también todos sabemos que estar tanto tiempo en casa pues puede ser un poquito retador. Entonces, nada más para que lo tengamos en cuenta, esto no es inmediato, pero sí va a haber un cambio en la NOM 035 para incluir preguntas relacionadas con el teletrabajo. Respondiendo a la pregunta puntual del outsourcing, pues ahí el tema del outsourcing es, hay un employer of record, o sea, hay un patrón que realmente es el que se encarga de los temas laborales y de seguridad social. Entiéndase los pagos, los registros, las retenciones, etcétera. Entonces, a esa gente contratada por outsourcing, pues realmente el obligado es la empresa de outsourcing, que tiene contratada a la persona. De igual manera, o sea, entiendo que hay un último beneficiario, pero realmente quien tendría que entregar los insumos, pues es el obligado, en este caso sería el patrón, que es la propia empresa de outsourcing. Ya si internamente eso se lo refleja o no se lo refleja al beneficiario, pues es un tema contractual y de ponerse de acuerdo entre las partes. Pero realmente quien estaría obligado frente al empleado y frente al cumplimiento con autoridades, pues es el patrón formal, ¿no? El que paga y el que tiene registrado. Francisco, prácticamente con una siguiente pregunta vamos a cerrar ya esta ronda de inquietudes por parte del auditorio. Por supuesto, pues vamos a estar recibiendo estos comentarios. Pero la pregunta es, si no existe un contrato firmado para los cambios en teletrabajo, ¿es obligatorio aplicar el cambio? Esto ya tú nos mencionaste algo relacionado con esto, pero me gustaría que cerráramos con eso para tener una idea súper clara, súper matizada en que sí son necesarios el establecimiento de estos cambios. ¿Qué nos comentas al respecto? Y también te invitaría a que nos des una pequeña conclusión para cerrar esta conversación. Claro. Esa respuesta yo la dividiría en dos momentos. Uno es el momento donde estamos y otro es el momento donde estaremos. Al pasado no, porque no tiene mucho sentido si no estaba la reforma, ¿no? El momento donde estamos es legalmente, desde el 30 de marzo hay una declaratoria de emergencia sanitaria por el Consejo Nacional de Salubridad. Entonces estamos en una situación no normal, digamos, para efectos prácticos. Y entonces, si no estamos en una situación normal, pues entonces creo que válidamente puede concluirse que es fuerza mayor. Si es fuerza mayor, entonces no tenemos la obligación de ponerlo por escrito, no tenemos que tener un convenio o una adenda o un contrato propiamente que refleje el teletrabajo. Sin embargo, eso es lo único que nos excluye, el tema de la voluntariedad y el tema de ponerlo por escrito, lo demás no. Y hubiera sido muy fácil para los legisladores poner que la entrada en vigor de la reforma era cuando se acabe la emergencia sanitaria. Y no lo dijeron. De hecho, dijeron otra cosa. Dijeron, entra en vigor mañana. Entonces, con base en esto, pues la respuesta creo que debe ser que sí. Efectivamente, aunque no lo tengas pactado, eso no exime que no tengas que cumplirlo. Y si eventualmente llegara algún procedimiento, alguna auditoría, una inspección, pues creo que la conclusión lógica sería
que si de esa se desprende que tienes gente trabajando más del 40% desde su casa y no entregaste el equipo o bien no ayudaste con los costos asociados, pues habrá una consecuencia legal. Entonces, esa sería. Y el segundo momento es cuando ya no estemos en emergencia, que ojalá que sea muy pronto. En ese momento sí tiene que ser necesariamente por escrito, porque ya no estaríamos en fuerza mayor. Y entonces tendríamos que ponernos de acuerdo para que efectivamente se vayan documentando la forma en la que vamos a estar trabajando e inclusive pactar de origen el derecho a la reversibilidad, que si por alguna razón esto no funciona, cualquiera de las partes pueda solicitarle a la otra, pues que nos regresemos a la modalidad presencial, ¿no? Evidentemente esto será en su momento. Hoy en día, pues no es nuestra realidad. Y como conclusión, pues diría que, redondeando, y creo que con esto podemos hacer un círculo al inicio, era totalmente necesario que se regulara esto. Ya veníamos, como decíamos, muchos años arrastrando. Sí nos sumamos, digamos que a la ola latinoamericana de ponernos al corriente en algo que ya deberíamos estar al corriente desde antes. No es nada más para la pandemia, como bien dijeron las autoridades, pero sí aplica ahorita y aplicará después. A lo mejor está un poquito ambigua algunas cuestiones, que eso pues siempre es un arma de dos filos, ¿no? Por un lado, pues te deja un poquito de incertidumbre, pero esa misma incertidumbre te da la oportunidad de ponerte de acuerdo. Y mientras haya ese acuerdo, creo que vamos a estar del otro lado, para lo cual pues siempre será útil el dejarlo pactado, para que no se nos olvide con el paso del tiempo qué fue lo que dijimos y qué acordamos. Y evidentemente, pues esto es un cambio que a lo mejor lo que sí podríamos decir es, pareciera injusto en el sentido de que pues es una carga más desde un punto de vista económico para las empresas, que de entrada pues no han tenido grandes incentivos para hacer frente a la situación que estamos viviendo y que siguen pagando los impuestos y siguen pagando las nóminas y siguen pagando todo. Estoy de acuerdo, o sea, sí podría ponerle a lo mejor esa etiqueta, pero también es un tema que sí era necesario regular. No podía mantenerse esto, que a final de cuentas es la realidad de muchos de nosotros, estar trabajando desde casa, sin que hubiera ciertos mínimos indispensables para que estuviéramos en un mismo entendimiento. Sí ha habido situaciones, digo, malas, es un tema cultural también, pero malas prácticas, en el sentido de que pues ya no hay mucha distinción entre cuándo termina uno y cuándo de trabajar y cuándo sigue su vida, ¿no? O sea, la verdad es que la línea está muy, muy borrosa y vamos y venimos al tema del trabajo pues cambiando de cuarto. Entonces, no hay mucha distinción. Entonces, sí era necesario. Evidentemente va a haber más claridad conforme pase el tiempo y pues tendremos que irnos adaptando.